Bueno, muy bien. Ahora vamos a hacer un poquito, a seguir un poco los mismos pasos que hicimos para máxima planicidad. Vamos a ver la localización de polos y ceros de las transferencias de Chebyshev, ¿sí? Por lo tanto, para resolver esto, recuerden que empezábamos por decir que t de j omega al cuadrado era 1/1 más c sub n al cuadrado, ¿sí? Lógicamente, para poder hallar polos y ceros necesitamos volver de j omega, ¿sí? a, a S, ¿sí? Por lo tanto, vamos a hacer el reemplazo de omega igual a S sobre J, el típico que hacemos. Y en este caso, lo que restaría por ver es qué sucede con C sub n de S sobre J, ¿sí? Bueno, estos polinomios, cuando nosotros los convertimos a la expresión polinómica, digamos, quedan relativamente sencillos de trabajar y de ver para un caso particular, ya sea por una identidad de módulo. Recuerden que la identidad de módulo de que esto iba a ser igual a t de s por t de o el t conjugado de s o el t de menos s, ¿sí? Si recordemos esta identidad de módulo para poder de alguna forma separar cuál es la parte correspondiente a t de s y a t de menos s, es decir, podemos proceder exactamente de la misma forma una vez que esto ya lo tenemos en forma polinómica, pero eso no es muy útil para para pensar la generalidad. Para pensar la generalidad, este S sub n ya hay que tratarlo de la forma habitual, en la forma que habíamos visto, C sub S de J, de decir que esto iba a ser psi por, perdón, epsilon por coseno hiperbólico de n por arco coseno hiperbólico de S sobre J, ¿sí? Bueno, hallar los polos y ceros, ¿sí? De este denominador, 1 más c sub n de s sub j, ya no es tan sencillo, ya no es tan sencillo como lo habíamos visto en el caso del váter, ¿sí? En el caso del váter vimos que, dado que justamente el polinomio era trivial, era de un solo término, era simplemente darnos cuenta de que, digamos, de la distribución de polos en torno a la circunferencia unitaria, ¿sí? En este caso ya es un poquito más complicado. Es un poco más complicado, conlleva un poco más de álgebra. Esa álgebra trigonométrica hiperbólicas, los referimos a los que estén interesados a, al apartado 7.3, ¿sí? Del Schaumann, 7.3. Desde lo conceptual y de lo que a nosotros nos interesa como mensaje que queremos que se lleven de esta asignatura, es decir, toda esa parte es bastante engorrosa y no aporta mucho, así que un poco vamos a tomar de esa sección los resultados más interesantes para compartirlos, es decir, una discusión de justamente la localización. Bueno, de todo lo que se obtiene, digamos que en definitiva lo que nos va a interesar para cada una de estas singularidades es obtener las localizaciones cartesianas. Eso quiere decir las coordenadas eh, tita sub k, ¿sí? Perdón, sigma sub k y omega sub k. Es decir, básicamente en el plano S lo que nos va a interesar es ver es ver justamente las coordenadas ortogonales. Por tanto, en este apartado ustedes pueden ir a ver que el resultado de, de sigma sub k va a ser igual a, fíjense, menos seno hiperbólico de una constante a por el seno de este argumento 2k menos 1 sobre 2 a la n, ¿sí? Pi veces, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que ya no es nada sencilla la expresión a la que llegamos. Así que imagínense que
hay que trabajar un poquito para llegar a esto. Y omega sub k es coseno hiperbólico de la misma constante a, ¿sí? Por coseno del mismo argumento, 2k menos 1 sobre 2n por pi. ¿Sí? Muy bien. Y esto para acá igual a 1, 2 hasta n. ¿Sí? Es decir, que vamos a tener las n singularidades, que es lógico. ¿Sí? Es decir, vamos a tener n singularidades, n pares coordenados de singularidades. Bueno, esto que tenemos acá de alguna forma es el resultado, dónde van a estar localizadas. Pero nos interesa un poquito más el análisis, tal vez un poco más pormenorizado, de la localización de estas coordenadas y no tanto cómo llegamos a saber qué es qué son estas realmente las coordenadas. Por lo tanto, no nos interesa tanto esta expresión, ¿sí? Como van a ver, que justamente para recordar la memoria es bastante trabajosa, pero sí nos interesa lo siguiente. Fíjense lo siguiente. Si nosotros nos centramos en ver qué sucede con sigma sub k al cuadrado más omega sub k al cuadrado, ¿sí? Vemos que esto va a ser igual ¿a qué va a ser igual? A elevar este término acá, ¿no? Por lo tanto, tal vez no nos conviene tanto hacer esto. Fíjense lo siguiente. Tal vez lo que nos conviene es más esto otro. Es pensar en sigma sub k sobre seno hiperbólico de a, ¿sí? Y omega sub k sobre coseno hiperbólico de a. Esto es más interesante todavía. ¿Por qué? Porque fíjense que si me llevo esto para aquel lado, lo que nos queda es que justamente acá nos va a quedar seno al cuadrado de algo, llamémoslo x, más coseno al cuadrado del mismo x. Y sabemos que esto necesariamente tiene que ser igual a 1. Y si esto es igual a 1, ¿sí? Sabemos que esto que tenemos acá, que es lo más interesante, responde al lugar geométrico, es decir, si ahora ya no lo hacemos solamente para los valores de k, ¿sí? Para estos valores de k, si lo hacemos liberamos k, es decir, sacamos el subíndice k, ¿sí? Si lo hacemos para todo k, ¿sí? Lo que vemos acá es que justamente, independientemente de que sea seno hiperbólico de a, que todavía no definimos a y ahora lo voy a poner para completar el asunto, pero independientemente de esto, que es una constante también, estos son dos constantes, lo que vemos es que esto se corresponde con el lugar geométrico de una elipse, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos el plano S, sigma j omega, lo que vemos es que acá vamos a tener una elipse donde vamos a ver que justamente para sigma, para omega igual a 0, vamos a tener los valores de seno hiperbólico de a, por lo tanto esta intersección, ¿sí? Esta intersección va a ser 2 seno hiperbólico de a, ¿sí? esta distancia, o si quieren, mejor dicho, este tramo, que está acá, va a ser seno hiperbólico de a, y este otro tramo que tenemos acá va a ser coseno hiperbólico de a. ¿Sí? Entonces fíjense que esas son claramente las intersecciones que vamos a tener para cuando hago sigma igual a 0, ¿sí? Nos queda los omega igual a coseno hiperbólico, ¿sí? Y lo mismo para cuando hago omega igual a 0, nos quedan los seno hiperbólicos como estas intersecciones, ¿sí? Con los ejes coordenados. Bien. Por lo tanto, el lugar geométrico, independientemente del k, es una elipse. ¿Sí? Si es una elipse el lugar geométrico, basta con saber para qué aperturas angulares tengo las singularidades. Y eso justamente lo va a determinar esta otra parte, ¿sí? El seno de 2k. Y si se fijan, este argumento es muy parecido, ¿sí? Al de la localización angular de las singularidades en máxima planicidad. Por lo tanto, para
las mismas aperturas de máxima planicidad, yo voy a tener las singularidades, nada más que en este caso no van a estar sobre una circunferencia de radio unitario, como en el caso de Vater, sino que van a estar sobre esta elipse, determinada justamente por estas dos cotas, ¿sí? Estas dos intersecciones con sigma y con omega. Por lo tanto, basta decir que A, va a ser otra cosa bastante rebuscada de recordar, ¿sí? Pero conviene saberlo, que va a ser 1 sobre n por el arco seno hiperbólico, ¿sí? El arco seno hiperbólico de 1 sobre epsilon, ¿sí? Por lo tanto, recordar este A, ¿sí? Y recordar este resultado, que es el que justamente nos va a permitir ubicar todas las n singularidades de una función transferencia. Luego resta con quedarse para TDS con las singularidades que están en el semiplano izquierdo y tenemos conformada nuestra T de Chebyshev, nuestra función matemática en función de la variable compleja de Laplace de Chebyshev. Pregunta ahora, ¿sí? Dado que justamente, ahora vamos a ver cómo justamente calculamos epsilon, como A simplemente depende del n, todavía no tenemos el n, así que como también calculamos el n, ahora lo vamos a ver en el siguiente apartado, pero como corolario de todo esto, vamos a ver si hay algún método de diseño, ¿sí? Vamos a revisar el método de diseño que propone Schaumann, que es la bibliografía, y vamos a proponer otro método alternativo de diseño, ¿sí? Y después vamos a hacer algún ejemplo para evidenciar por qué es que no nos gusta tanto el método de diseño que propone el Schaumann. Es decir, al Schaumann lo recomendamos y lo seguimos mayormente, pero en este caso creemos que no es la forma operativa más conveniente, por la sencilla razón de que estas ecuaciones no son nada fáciles de recordar, mucho menos la forma polinómica para llegar a lo que sería la función de aproximación de Chebyshev. Por lo tanto, nosotros en esta materia no queremos que ustedes recuerden, sean memoriosos de ecuaciones, que ya sería bastante complejo, sino que nos interesa más que tengan un método y apliquen más que nada conceptos, ¿sí? Que tengan conceptos. Entonces van a ver que va a haber una forma de llegar a hallar los coeficientes de este polinomio utilizando los conceptos de parte de función y no tanto con el procedimiento que propone el Schaumann, que si bien es más general, implica la memorización e implica que tengamos a mano estas fórmulas de diseño que son bastante, como dije, difíciles de recordar. Bueno, vamos a ver un poquito entonces, para terminar esta parte de la explicación, una vez que ya sabemos dónde están localizadas las singularidades de una función matemática de un filtro de Chebyshev, vamos a ver cómo determinamos el epsilon, ¿sí? Y un poco cómo determinamos los parámetros de este filtro. Es decir, porque hasta ahora, perfecto, ya entendimos la forma matemática que tiene, ya entendimos las singularidades. Ahora, ¿cómo diseñamos? ¿Cómo sabemos, dada una plantilla con restricciones, cómo hallar los dos grados de libertad que tenemos en una función de Chebyshev? Son el epsilon, ¿sí? Y el n, ¿sí? Un poco lo mismo que en máxima planicidad. Bueno, volvamos al principio. Entonces, las funciones de Chebyshev ya sabemos, de tanto repetirlo, que tienen esta forma: 1 sobre 1 más c de n al cuadrado, siendo esto una función de omega también. Bien. Por lo tanto, lo primero que vamos a decir es que justamente podemos llevar c de n a su forma más general o a la forma más particular, dependiendo lo que nos convenga, ¿sí? C de n, ya dijimos, de omega, que es que va a ser epsilon por coseno hiperbólico, vamos a llevarlo a la forma más general, de n por arco coseno hiperbólico de omega. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué restricciones nos van a dar nosotros con una plantilla? Recordémoslo, nos van a dar un gráfico de alfa de omega, ¿sí? En función de omega, y nos van a dar, recordemos, dos coordenadas, ¿sí? Dos coordenadas que van a definir el máximo ripple en la banda de paso y la mínima atenuación requerida en la banda de detenida. Por lo tanto, nosotros vamos a necesitar funciones, recordemos, que pasen por esta zona roja, ¿sí? Y que eviten todo el resto del espacio, ¿sí? Salvo en la banda de transición donde no hay ninguna restricción. Por lo tanto,
Eh, ¿Cómo estaba delimitado esto? Bueno, recordemos que esto era para omega p igual a 1, ¿sí? Es decir, omega normalizada al fin de la banda de paso. Esta magnitud que teníamos acá de atenuación era la máxima atenuación permitida en la banda de paso. Y esto que teníamos acá era la mínima atenuación necesaria en la banda detenida, ¿sí? Por lo tanto, primero nos situamos en la banda de paso. ¿Sí? En la banda de paso nos situamos en el extremo derecho, es decir, en el fin de la banda de paso vamos a ver cómo justamente podemos usar esta cota, el alfa máximo, para calcular algún parámetro de C sub n o de esta otra función. Bueno, vamos a ver. Recordemos que para el caso de omega igual a 1, ¿sí? Para el caso de omega igual a 1, lo que tenemos, esto es omega stop, para omega detenida, donde comienza la banda detenida, me refiero. Para omega igual a 1, lo que tenemos es que justamente toda esta función ya sabemos que por el análisis que habíamos hecho hace un par de videos atrás, es que esto siempre valía 0, ¿se acuerdan? Perdón, siempre valía 1 para omega igual a 1. Todo esto siempre vale 1, de forma tal que estoy parado siempre en un punto que va a ser 1 sobre 1 más epsilon al cuadrado. ¿Ok? Es decir, que para alfa máximo, ¿sí? Recuerden que alfa máximo es 1 sobre módulo de t, básicamente. Por lo tanto, el alfa, en este caso de transferencias todo polo, lo podemos pensar como igualado al denominador. Va a ser igual a 1 más epsilon, ¿dónde estamos? Allá. Más epsilon, ¿sí? 1 más epsilon, ¿sí? ¿Y qué tenemos que decir de esto? Que esto va a ser un alfa máximo en veces, ¿sí? Y para que sea un alfa máximo en veces, recordemos que si esto es al cuadrado, tenemos que considerar solamente, dado que esto es el módulo nada más, es la raíz de este denominador. Por lo tanto, si lo pasamos a dB, al alfa máximo en dB, nos estamos refiriendo a 20 logaritmos de esto, ¿sí? A 20 logaritmos de todo esto, o a lo que es lo mismo, a menos 20, ¿se acuerdan que el menos lo omitíamos? Por lo tanto, lo que vamos a tener es que va a ser 20 con un medio que tenemos acá de exponente que daban 10, ¿sí? Logaritmo de 1 más epsilon al cuadrado. Esto es al cuadrado, ¿sí? Recuerden que esto se sube al cuadrado. Por lo tanto, si se fijan, esta forma es exactamente igual que la que teníamos en el de máxima planicidad. Por lo tanto, epsilon al cuadrado va a ser justamente 10 a la alfa máximo en dB dividido 10 menos 1, ¿sí? Y el epsilon, es decir, el primer grado de libertad, lo averiguamos muy fácilmente, ¿sí? Luego, para omega igual a omega s, ¿sí? Lo que podemos saber, ¿sí? Es justamente cómo va a ser esta expresión en dB, ¿sí? Es decir, cuánto va a ser el alfa mínimo en dB, ¿sí? Que va a ser justamente 10 logaritmo de qué cosa, de 1 más y el c sub n al cuadrado, pero para omega igual a omega s, ¿sí? Porque justamente este alfa mínimo está definido para omega s, ¿sí? Por tanto tenemos que saber cuánto es esto, digamos, para omega s. Y este coeficiente lo podemos saber muy fácil, reemplazando c sub n al cuadrado por esta expresión. Y fíjense lo siguiente, y acá viene un poco la misma recomendación que hicimos para el caso de máxima planicidad. ¿Podemos despejar el argumento? Sí, sin ningún problema. 10 logaritmo de 1 más epsilon al cuadrado coseno hiperbólico al cuadrado de n por arco coseno hiperbólico de omega s. Perfecto. Perdón, sí, ya está bien. Ya me queda uno más.
Me queda uno más. ¿Ok? Entonces, fíjense lo siguiente. ¿Podríamos ahora despejar n de acá? Bueno, podríamos perfectamente. El tema que es bastante complejo desde el punto de vista algebraico. Mi recomendación, no gasten el tiempo, no recuerden la fórmula de n en función de omega s de epsilon, ¿sí? Simplemente iteren, ¿sí? Iteren, ¿por qué? Porque los n posibles son muy acotados, ¿sí? En la guía de TPs seguramente van a tener n's de 7, 8 para abajo y obviamente pueden usar las herramientas de simulación de Spider, de MATLAB, de lo que a ustedes les guste. Y si no, hacer 5 o 6 iteraciones tampoco les cuesta tanto en su casa, estando tranquilos. Pero en una situación de examen, por ejemplo, donde les tomen un diseño de este tipo, posiblemente no exceda el número 3. Por lo tanto, van a tener que hacer 2 iteraciones. Van a tener que probar para N2 y para N3. N4 es muy raro que le tomemos. Por lo tanto, con 2 iteraciones a esta expresión es muy razonable. Entonces van a tener que elegir o 2 o 3 seguramente. Y alguno de esos va a ser la que terminen resolviendo. Es decir, aquella n que da un alfa mínimo superior a esta cota inferior es el que ustedes tienen que elegir. Es decir, si ustedes tienen n2, le piden 50 y ustedes sacan 45, ese n2 no les sirve, por lo tanto tienen que dar un paso más, por más que el n3 les dé 80. ¿Okay? Por lo tanto, recuerden que tienen que elegir un n de forma tal que superen la cota mínima, es decir, obtengan una atenuación superior a la cota mínima. Bueno, de esta forma hallan los dos parámetros. Bien, hallan los dos parámetros. Ahora viene el asunto. Tenemos los dos parámetros. Tenemos epsilon cuadrado y n. Perfecto. Tenemos absolutamente determinada la función de Chebyshev. ¿Cómo operamos ahora? Bueno, ahora la forma de operar para el diseño del filtro, bueno, vamos a decir primero la versión del Schaumann y después vamos a decir la versión que sugerimos nosotros desde nuestra experiencia docente. Bueno, el Schaumann, esto lo pueden encontrar en la ecuación 736, ¿sí? En el procedimiento de la página 285, posiblemente si están viendo la misma edición que yo de la segunda edición. Y les dice, bueno, primero, fenómeno, lo que hicimos acá, hallen epsilon y n. ¿Sí? Perfecto, ya lo hacemos con estas dos expresiones. Muy bien, tenemos epsilon y n. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, luego calculen A. ¿Qué era A? A era aquella constante, ¿sí? Que la calculábamos de esta forma. Tenemos n, tenemos epsilon, podemos calcular A. Fenómeno. Bueno, una vez que tenés A, ya puedes calcular seno hiperbólico de A y coseno hiperbólico de A. Ya tenés todas las localizaciones de todas las coordenadas de los polos y ceros, dado que vas a recorrer con K desde 1 hasta N. ¿Sí? Te vas a quedar con las singularidades, los polos que tengan sigma sub K en el semiplano izquierdo. ¿Sí? Todos los sigma sub K que están en el semiplano izquierdo te los quedas y esos son los polos de tu función transferencia. ¿Sí? Listo, una vez que tenés eso, tenés las singularidades, y si tenés las singularidades de la misma forma que hicimos con de la misma forma que hicimos con máxima planicidad, dadas las coordenadas, es muy sencillo pasar a secciones de segundo orden. Es decir, por cada par de singularidades vas a poder armar el polinomio resultante, ¿sí? Dado que tenés el mismo par de... Si tenés, por ejemplo, si tenés un Chevy de orden 4, lo que estarías teniendo son dos pares de singularidades que posiblemente estén sobre el elipse. ¿Sí? Recuerden que las singularidades iban a estar sobre el elipse, por lo tanto tenemos nuestros dos pares de singularidades y ahora tenemos lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, acá vamos a tener unas coordenadas, supónganse sigma sub 1 y omega sub 1. Recordemos ahora que justamente si queremos ir a la factorización de las secciones de segundo orden que tenían esta forma, ¿sí? Recordemos que las secciones de segundo orden, es decir, si queremos hacer un t de orden 4 ds, recordemos que podemos pensarlo como
una cascada de dos secciones de segundo orden, ¿sí? La primera, ¿qué va a tener? Bueno, la primera va a tener una omega 0 sub 1 al cuadrado, ¿sí? Y va a tener esta forma, la forma convencional, S de omega 0 sub 1, omega 0, 1, sobre Q1, más omega 0 sub 1 al cuadrado. ¿Ok? Donde omega 0 sub 1, ¿sí? Al cuadrado, o si quieren sin cuadrado mejor, va a ser igual a quién? Va a ser igual a, mejor, al cuadrado. Ahora van a ver por qué. Va a ser igual a quién? A sigma sub 1 al cuadrado más omega sub 1 al cuadrado. Recuerden que justamente era esta hipotenusa, ¿sí? Que tenemos ahí. Es la composición pitagórica de estas dos coordenadas. La pulsación, es decir, es este módulo que tenemos acá de esa singularidad. Por lo tanto, así hallaríamos este valor, ¿sí? Ahora, la pregunta es, bueno, sabiendo omega 0 sub 1, ¿cómo calculamos el Q? ¿Sí? Y recuerden que el Q tenía que ver, ¿sí? El Q sub 1 tenía que ver con 1 sobre 2 coseno de el psi sub 1, si lo quieren, ¿sí? El psi sub 1 es esta apertura. ¿Ok? De la misma manera, podemos pensar a la siguiente sección de estos pares de singularidades. Entonces, de esta manera, hallando las coordenadas con esa expresión un poquito más rebuscada, podemos llegar a expresarlo, ¿sí? Expresar como un cociente, como una productoria de secciones de segundo orden, esta transferencia de orden 4, por ejemplo. Si fuese de orden 5, ciertamente la única diferencia va a ser esta singularidad que va a aparecer ahí. Y esa singularidad va a tener unas coordenadas que son muy particulares. Y se las dejo, esta justamente, a ver si alguno me la pone, me la escribe ahí en los comentarios, ¿sí? Así ya de paso les hago una preguntita para ver si siguen atentamente estas explicaciones, si hay alguna duda, obviamente. Así que les pregunto a ustedes, ¿y qué coordenadas va a tener esa sección? Ustedes ya saben que esta sección de orden 1 va a ser algo que tenga la forma 1 sobre, o mejor dicho, no les digo nada, ¿qué forma va a tener la sección unitaria? La sección de primer orden que va a ir acá y que va a representar esta singularidad. Bueno, son cositas que le pregunto y les dejo ahí como una tareita para que repasen un poquito y vean realmente qué sintonía tiene que tener esto. Muy bien. Creo que de esto no conviene comentar nada más. Esta es la forma que propone Schaumann. La forma que proponemos nosotros es ligeramente diferente, ¿sí? Es ligeramente diferente y la vamos a ver ahora en un ejemplito que voy a poner a continuación, en el que les doy una forma genérica. Algo de esto ya los que vieron la parte, las explicaciones y los ejercicios que propusieron la clase pasada, los chicos ya lo habrán visto, que es justamente en la explicación de Agustín en concreto. Habrán visto justamente que si ustedes tienen, por ejemplo, nuevamente ante el mismo requerimiento T4DS, ¿sí? Ustedes podían tener, en realidad T4DS vamos a empezar un poquito antes, T4 de J omega módulo al cuadrado, ustedes van a tener 1 sobre 1 más C sub 4 al cuadrado de omega, ¿sí? Siendo C sub 4 de omega el polinomio de Chebyshev de orden 4 construido con la forma recursiva, ¿sí? Construido con la fórmula recursiva que habíamos visto para construir estos polinomios. Si construimos este polinomio, ¿sí? De orden 4, ¿sí? Cuando lo hagamos al cuadrado vamos a tener seguramente un polinomio aún más complejo, ¿sí? De orden 8, ¿sí? Por lo tanto, este polinomio de orden 8 más este número nos va a conformar un polinomio completo, hay que ver si es completo, pero que ciertamente ese polinomio de orden 8 nos va a permitir justamente las 8 singularidades, que van a ser estas 4 más las otras 4 del otro lado. Las otras 4 del otro lado más estas 4 son justamente las raíces de ese polinomio.
Las raíces de ese polinomio se pueden calcular como con cualquier método, ¿sí? Sobre todo en ambientes donde ustedes tienen disponible unas herramientas de simulación como Spider, ponen roots, como ya les comentó Agustín en su explicación, y calculan directamente las raíces, las coordenadas, ¿sí? Las coordenadas sigma sub k y omega sub k directamente de este polinomio. Y está resuelto el problema, básicamente. Van a elegir los sigma negativos y esos son las singularidades que quedan del semiplano izquierdo. Y se acabó el problema. ¿Sí? Para un C sub 4 tal vez es laborioso, incluso no hay una forma en lápiz y papel de resolverlo fácilmente, pero para un C sub 3, para un C sub 2, vamos a ver en el ejemplo que les voy a mostrar a continuación, que es bastante manejable con un sistema de ecuaciones sencillo, de 3 ecuaciones, seguramente salen los coeficientes eh, de esos polinomios. Por lo tanto, van a ver que se puede resolver de una forma bastante sencilla, justamente con esta forma de proceder, con el t de s por el t de menos s, ¿sí? Básicamente, en tanto en cuanto acá hacen que omega sea s sobre j, ¿sí? Entonces, con esta forma y viendo un poquito qué puede ser, qué forma puede tener t de s, ¿sí? Se hace bastante fácil hacer esto. Esto lo vamos a hacer en el video que sigue y van a ver que esta forma es más consistente porque esta forma les va a servir para resolver los problemas de Chebyshev como también los problemas de máxima planicidad. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Vamos a agarrar un problema de máxima planicidad, un problema de Chebyshev y van a ver que se resuelven de la misma forma, con estos criterios de parte de función. Entonces, la parte que recomienda el Schaumann es la parte que recomienda el Schaumann, pero yo no se las recomiendo. No se las recomiendo ¿por qué? Porque tienen que memorizar unas cuantas fórmulas, ¿sí? Unas cuantas fórmulas que no son fáciles de memorizar. Si alguno lo quiere hacer, en lugar de esto, está fenómeno, lo puede hacer sin ningún problema. Pero esta forma les va a venir mejor porque no tienen que memorizar nada y a lo sumo, y aparte tienen una forma común para resolver la mayor parte de los problemas de diseño de funciones de aproximación. ¿Mm? Bueno, esto es todo por ahora y nos vemos en el siguiente video.